Hoy es día del donante de sangre. El doctor Pedro Sim es parte de nosotros aquí. No solamente que lo queremos mucho, sino que en las oportunidades que tenemos para hablar de sangre, hablamos con él. Pero en el día de ayer, nosotros hicimos un cálculo con un centro de atención primaria que tiene diálisis. Y nos calculó que una ARS está pagando 4.500 pesos por una diálisis. Y que de esos 4.500 tenía alrededor de 3.200 del kit, del dispositivo que se usa y que no se reusa. Por tanto, quedarían unos 1.500 pesos para el personal, nefrólogos, enfermeras, personal, energía, equipos, los hematínicos, los productos que se le ponen. Y llegamos a la conclusión de que puede que el Estado llegue el momento en que asuma las diálisis. Que el Estado la asuma, porque si no es beneficio o es una pérdida para los centros que la hacen, o que la asuma el fabricante de las si que sean los dueños, ya que el fabricante del equipo de diálisis sí, puede asumir. Y como tienen un beneficio, y digo, caramba, veo la lista y digo, mañana está Pedro Sim, es día del donante. Y yo le quiero preguntar, siempre he opinado de que la sangre no se debe comercializar. Pero se buscó que el centro de el hemocentro, ¿hemacentro o hemocentro? De sangre. El hemocentro es estatal y que el doctor Sim es el director. Y digo, ¿pero es lo mismo de la Cruz Roja? No. ¿Y es lo mismo de los bancos de sangre privados? No. ¿Y algunos laboratorios que tienen? No. Y a esa gente que le dicen, tú necesitas 3 unidades por si acaso, trae la familia y tienen que comprarla. Entonces, muchos elementos raros, pero dice, no, pero eso es rarísimo. No, la frecuencia de eso que estamos diciendo es mucho más de la que mucha gente se puede imaginar. Entonces yo le quiero preguntar al doctor Sim, independientemente de que vamos a hablar del día de hoy, doctor, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta sin honorarios médicos, sin el Estado cubrir el hemocentro, solamente el hacer una extracción de 250 cc de sangre a un donante? ¿Cuánto cuesta ese proceso? Muy bien. Nada, buenos días, Julito, Carlos, los amigos televidentes. Ya tú me arrinconas para comenzar por ahí, pero no, fuiste hábil porque no dijiste, vamos a hablar del Día Mundial del Donante. No te preocupes, Pedro. Bueno, pues déjame decirte, mira, no solo ellos, sino que el colectar en una bolsa y hacer previamente algunos análisis, fundamentalmente la hemoglobina para saber si tú puedes o no donar, entonces, y en adición a eso, le hace el tamizaje, esas las pruebas, los virus para que no contaminen a quien tú se lo vas a poner, en el hemocentro cuesta 3.800 pesos. ¿Cuesta? Sí, señor, nada más. ¿Por qué? Porque hemos arribado a un monto de manufactura de unidades y tú sabes que por economía de escala, a mayor manufactura, baja el costo. ¿Y cuál es la analítica, doctor, que se hace? En el Hemocentro Nacional probablemente sea el centro que más analítica se le hace a la sangre y es gratuita. Es decir, no es para VIH y para hemoglobina nada más. Sí, pero es... No. A ver, VIH, hepatitis B, hepatitis C, malaria,
sífilis, HTLV1, HTLV2, le estamos haciendo tripanosomiasis, porque aquí hay muchos hermanos de Venezuela y de Colombia. Si van a ir a donar, debemos de hacerlo. Antes de hacer nada, llega el paciente, yo quiero donar. Dígame cuáles son los elementos. Para mí, que soy lego en el tema, digo, ¿qué edad tiene usted? Ya. ¿Tiene 60? No. ¿Más de 60? No. ¿Sí o no? Más de 65 ¿Más de? años. 65. 65. Uno. Número 2. ¿Cuándo fue la última vez que dona? A la semana pasada tampoco. No, porque... Ya esos son dos elementos, sí, en el ¿verdad? caso del hombre, dona Ok. 4 veces al año, es decir, cada 3 meses. En el Ok. caso de la mujer, al ¿Tú revés. tuviste coronavirus? Sí. ¿Qué tiempo hace? Hace un mes. ¿Usted le haría a una persona que hace un mes tuvo coronavirus? Para coronavirus no es fundamental, realmente. Puede hacerle su Si tú analítica. recuerdas aquella vez que se hablaba que el plasma hiperinmune podría ser una terapia, Ok. cuando no se conocía, y entonces eso fue ¿Usted determinado. ha y tenido aclarado. hepatitis? Sí. Habría que ver si fue hepatitis A, Si tuvo hepatitis A. no. Hepatitis B y hepatitis C, no. Son de las pruebas ¿Cuáles son las dos fundamentales. hepatitis? La B y la C Esa, no si puede la tuvo, donar. no. No. Bien. Doctor, Pero con la hemodiálisis te tengo una primicia. sí. Ya me llegó el estudio Ajá. del comportamiento de la hemodiálisis en el Hospital Gautier, que alguna vez fue tuyo y alguna vez fue mío. Entonces hemos hecho un plan piloto para ver cómo conectamos, pues, en este ámbito público, porque hay que transfundirlo siempre. Cada vez que hay una hemodiálisis, te van a transfundir y solicitan. Entonces, queremos saber con qué frecuencia para luego entonces ver de qué manera colaboramos con otros hospitales. Y a la gente de hemodiálisis, ¿cada qué tiempo le hacen una transfusión? No, inmediatamente. Tienen que hacerlo o tenerla ahí. Hay que tenerla. Sí, nunca va a haber una hemodiálisis que no tenga reservada Ya. unidades de paquetes globulares, Bien. fundamentalmente. ¿Y cuál es la noticia buena? La noticia buena es que ya tenemos ya un inicio como plan piloto justamente de hacer lo que se llama ácido nucleico. ¿Qué significa eso? Que nosotros vamos a poder determinar VIH, hepatitis C y hepatitis B en horas. Y la pretensión es hacerla a todas las bolsas que colectemos. Pues la sangre tiene que ser no solo suficiente, ¿no?, sino también oportuna y segura. Entonces, esta es una prueba extraordinaria. Y repito, no va a encarecer el costo. Se puede lograr que toda la sangre, lo que sea sangre, no importa nivel, se haga en un solo, que lo controle solamente el Hemocentro, ni Cruz Roja, ni centro privado, ni nada. No, porque los jóvenes y los que no son jóvenes deben de conocer la historia. A ver, la sangre se está transfundiendo aproximadamente hace poco más de 70 años. Y lo que ocurrió es que en el pasado, iniciando esa época, prácticamente se le entregó a una ONG, que es la Cruz Roja, prácticamente una función del Estado. Sí. Estaban solos. Entonces, al descuidar esa situación, la hemos acarreado. Y es ahora, es decir, a partir de finales de la gestión pasada, que desde Palacio, específicamente la vicepresidencia, la licenciada Margarita Cedeño, tuvo la idea realmente de construir este proyecto. Y yo te digo, Julito, y lo repito, si hay un ejemplo en el país de continuidad del Estado, de lo bien hecho, es el Hemocentro, hay que apoyarlo. Perfecto. Doctor, ¿qué posibilidad hay que el doctor Sin le diga a una petición? Dice, mira, yo voy a hacer tal cirugía y necesito tener 3 unidades. ¿Ha existido la posibilidad de que en algún momento usted le ha dicho, no, la estadística me dice que para esa cirugía usted no necesita 3, sino 2 o nada? ¿Es posible? No, no es posible. Nosotros no intervenimos en protocolos. Lo que dice el médico. En protocolos no. Sería intervenir en algo que inclusive pudiese traer problemas. Lo que sí es cierto es que el protocolo para cirugía cardíaca de revascularización Sí. necesita 5 paquetes globulares. Están solicitando 2 sangre total, plaqueta por aféresis 2 y plasma. Nosotros hemos tenido casos,
por alguna razón no es correcto decirlo, de amigos tuyos, amigos míos, que se le ha suplido todo, otros una gran parte. Siempre cuasi la mitad. Ok. Gratuito. Doctor, un paciente, un donante llega a un centro y dona 250. ¿Qué hora es el máximo que debe donar? No, pues si dona 250 ha sido, digamos, infructuosa. Son 400. Debe ser 500 cc. 450 cc. Ok. De estos 450 cc, esa unidad de esos 400 son una transfusión o ustedes lo procesan y sacan plaquetas, paquetes globulares. ¿Y qué hacen con cada uno de ellos? Sí, ese es uno de los grandes hitos de la parte de terapia transfusional, el separar los componentes. ¿Y cuáles son los componentes que se usan? El plasma, las plaquetas y los glóbulos rojos, fundamentalmente. Porque al paciente hay que colocarle lo que necesita, fundamentalmente. Entonces eso lo hacemos ya por un procedimiento, se llama aféresis. Es decir, la plaqueta por aféresis, le infieren a un paciente la bolsita entre 80 hasta 100.000 plaquetas, mientras que una estándar, una simple, apenas 3.000. Por eso, la plaqueta por aféresis, tú que me estás escuchando y que tú la requeriste o algún familiar, cuesta 26.000 pesos en el mercado. Allá en el Hemocentro es totalmente gratuito, solo hay que llevar el donante. Doctor, Carlos, una pregunta. Como no médico, también uno a veces tiene otra forma de ver las cosas, y desde el punto de vista químico, vamos a decir, hay sangres que rinden más que otras, es decir, hay donantes que a lo que ellos donan se les puede sacar más plaquetas, más componentes, dependiendo de su condición de salud. Sí, como no, si tú tienes 350.000 plaquetas, te vamos a poder sacar una y hasta 2 unidades por aféresis. Pero además también hay personas que llenan la bolsa rápido. Yo recuerdo una chica delgadita en la UAS, en la Autónoma de Santo Domingo, que la llenó en minuto. Sí. O sea, y hay otro que no. Las venas pequeñas son siempre más laboriosas para todo. Sí, pero eso la capacidad de donar más cantidad o con más velocidad, eso depende en muchos casos quizás de las venas o de la capacidad de producción de sangre de la gente o de toda la sangre que uno tenga dentro. De ambas cosas. No es lo mismo tú extraerle a alguien, repito, en el caso de la plaqueta, que tenga 350.000, y a alguien que tenga una hemoglobina en 15. Es diferente. Bien. Doctor, sé cuál es la enfermedad, pero quiero que sea usted que lo diga. Hay una enfermedad que generalmente la sufren personas de raza negra, en que los glóbulos, en vez de ser esféricos, son en media luna, y en la circulación se destruyen mucho por su forma de media luna, chocan y se destruyen. Y eso produce la aceleración de una anemia, y necesitan más transfusión. Y generalmente esas personas, a pesar de la transfusión, no son personas que viven muchos años. Háblenos, usted que es hematólogo, ¿de qué yo estoy hablando? Estás hablando de enfermedad de células falciformes o falcemia. Es una enfermedad hereditaria en donde ciertamente en la población negra, ¿verdad?, que vino en aquella época, y al mezclarse aquí tenemos tanto homocigoto. ¿Qué es eso? Es el que padece la enfermedad. Tiene más del 50% de hemoglobina falsa, falsémica, anómala. Mientras que el que tiene menos de 50 es portador. Y eso aquí tenemos que trabajarlo, no sabemos con certeza. Los portadores se están mezclando y juntando y dan homocigosis. Pero el problema del falsémico es, la palabra clave, como le digo yo a los estudiantes, es polimerización. O sea, hay un componente, ¿verdad?, que no permite que se desarrolle, como dijo Julio, el glóbulo rojo. Entonces, al ser en forma de hoz, forma de media luna, se rompe más fácil. Crisis hemolítica. Pero también se ancla en los vasos y lo tapona. Crisis de dolor o crisis vasoclusiva, y la peor de todas es cuando el vaso comienza a atraparlo todo y produce una crisis de secuestro. El vaso que es fatal. es el zafacón del sistema sanguíneo. No lo estigmatice así. Es donde se destruyen los glóbulos.
Es el principal órgano de lo que tú cuando eres estudiante conocías como retículo endotelial, que hoy es el sistema mononuclear fagocitario. Y ese material que ellos cuando destruyen, ¿por dónde se expulsa? ¿Por la orina? No. La orina es otra cosa, porque la orina sí tú lo puedes expulsar cuando hay hemólisis, Sí. que hay coluria. Pero lo importante es que hoy día la terapia de transfusión en niños falsémicos Sí. es cada un mes, cada 2 meses, Sí. normalmente, y Justamente- evita derrame cerebral. Justamente, doctor, fuera de la cirugía cardiovascular que requiere una cantidad de sangre fuera, extracorpórea, que después circula, es decir, que se necesitan 5, 6 unidades y más. Ahora la han reducido con una pantalla, pero fuera de eso, ¿cuál es la enfermedad que más requiere transfusiones? Fundamentalmente los trasplantes de hígado, Los cadera, los pacientes oncohematológicos u oncológicos, a los cánceres. el cáncer. Ese es 1A. También los traumas, Julio, a propósito de... No, afuera el trauma, tú sabes. sí, una hemorragia Terrible. masiva. Claro, hay que reponer. los accidentes obstétricos, placenta previa, desprendimiento, entre otras entidades. Ginecología Es obstetricia. la número 3, probablemente. Ajá. Y en gastroenterología, los sangrados. Y la que acabamos de hablar, El los tubo digestivo. falsémicos usan mucho. Sí, muy ¿Y qué frecuente. porcentaje de la población es Sí, quiero llamar la atención. En donde estamos nosotros, que es en la Plaza de la Salud Evangelina Rodríguez, ¿verdad? Entonces, todos los hospitales que están allá están cubiertos, ese es el primer nodo. Es decir, el Hugo Mendoza, pediátrico. Sí. Eso es frecuente todos los días, requiriendo sangre en niños falsémicos. Y estamos ahí mismo, a una cuadra prácticamente. Lo propio, el actual hospital clínico quirúrgico Tolentino Dip, también lo estamos supliendo. Y así también el obstétrico Reinaldo Almanzar. Es el lugar más completo. Ahí hay un hemocentro que es único en el país y donde está la unidad de quemado. Ahí también. Es el más completo. ¿Qué tiempo se puede guardar una sangre? 35 días en el hemocentro refrigerada. nacional. Sí. Tenemos Después- cuatro, no, allá no usamos nevera. Bien. Allá son 4 cabinas Bien. que tienen diferentes Doctor, temperaturas. La población dominicana está altamente concentrada en el Gran Santo Domingo. Tenemos que posiblemente unos 3 millones entre el distrito y la provincia. Los otros 6 millones que están dispersos en el país, ¿cómo están recibiendo el servicio de sangre? Sí, mira, es maravilloso. Hay una de las particularidades de los principios de la calidad, aparte de la mejora continua, es el trabajo colectivo. ¿Qué hicimos nosotros desde que llegamos? Visualizamos que debíamos hacer un convenio con Servicio Nacional de Salud, que tiene la red pública de banco de sangre. Y así lo hicimos hace 1 año y medio. El Servicio Nacional, lo que tiene el Lama. Sí. Eso es La Red Nacional de ellos Banco tienen de la Sangre. Banco de Sangre. Lo Pero yo dirigen- que era ustedes los de la Red Nacional. somos los dos, nosotros somos los rectores. ¿Y ustedes de no la pueden política. asumir eso? No. ¿Y por qué? Hicimos una alianza y en vez de montarle, en vez de montarle como estaba previsto, Sí. un paralelo, no, lo hemos desarrollado. Primicia. Hemos pasado al primer lugar. Oye los números. Y te voy a citar la fuente. Doctor, hoy, Déjame día darte los números que son importantes. En Día el del 21, Día del 2021, donante. colectamos 136,000. En el 22, 157,000. Y el año pasado, 178,000, toda la red. Y 72,000, nosotros estamos en primer lugar, Julito, en Ok. 2 años. doctor, tenemos aquí alrededor de 11 millones de personas, 10 millones de dominicanos, más 1 millón o 2 que se mueven. De esos 11 millones, tenemos niños y personas adultas, de la tercera edad. Tenemos personas que padecen enfermedades. Vamos entonces a decir, de los 11 millones de personas que tenemos, vamos a ver cuántos podrían ser donantes. Los niños, ¿hasta qué edad no deben donar?
No, los niños 18 años en adelante Ok, hasta los entonces 65. ya tenemos los de 18. La población infantil no y puede 65 los adultos. donar. Tú y yo no podemos donar. Ok, mujeres y hombres, igual, pueden ser donantes mujeres. Sí, claro que sí. Ese era un mito que había antes. Que Y la te mujer- hablo, hicimos un convenio. ¿Dónde que está Hito Bisonó? En Industria y Comercio. Sí. Hicimos en la tarde, brevemente, una colecta. 36 unidades. 34 fueron mujeres que donaron. Bien. Entonces, ese era un mito. Pero según el censo, somos 10.760.000, Julio. estima Déjame darte la demanda, ¿la que de conoces? los 11 millones podríamos tener 4 millones de donantes. Sí, todo es posible, pero no se calcula así. ¿Y cómo? Se calcula de la manera siguiente. Nosotros debemos saber la demanda y el déficit. La demanda es muy sencillo. Somos 10.760.000, lo divide entre 3 o 3.5 y lo divide entre 12, te da al año 257.000 unidades de demanda. Cuando tú le restas los 157.000 que colectamos el año pasado, eso te va a dar lo que es el déficit. Y el déficit ahora mismo lo hemos bajado de 122.000 a 81.000. Lo que pasa es que en el país tenemos que unir consensuadamente y convocar, ¿verdad?, a la población, a las fuerzas vivas. No tenemos cultura de donación, Julio. Doctor, mire, entonces hay que crearlo. Usted se caracteriza por algo. Usted no tiene que ocultar verdades, porque la realidad no se oculta. Existe de esos 80.000 de déficit que tenemos, existe la posibilidad de que aquí personas puedan morir por falta de sangre, Yo nunca he visto un certificado de defunción por causa que falta diga eso. Yo sí puedo decirte que en algún momento determinado de la evolución de un paciente que amerite terapia de transfusión, ese es un componente que está dentro del protocolo y es importante. Ok. Hay tres cosas que no pueden ocultarse durante mucho tiempo. Sí. El sol, la luna y la verdad. Bien, hay otra cosa, doctor. Cuando una persona va a ser sometida a una cirugía y el cirujano le dice, usted está fijo para el viernes, hoy es lunes, queremos decirle que necesitamos 3 unidades de sangre. ¿Qué día antes del viernes debe de hacer la donación? No, casi siempre ellos lo requieren un día antes. Un día. Y se guarda Sí. en el banco. Si es el del viernes, hospital o de el la miércoles o el clínica. jueves. Sí, casi siempre. Muy bien. Si no se utilizan esas 3 unidades, ¿qué uso se le da? Casi siempre nosotros no la procuramos que retorne porque no sabemos cómo se manipuló. Entonces, preferimos dejarla en el centro, privado o público, y ojalá que le sirva a un ser humano pobre que necesite una ¿Y transfusión. puede estar cuántos días ahí? 35 días, Un mes. un mes y pico. Bien. Doctor, hoy día del donante, el director del Hemocentro, ¿cuál es su mensaje? Perfecto. Nuestra corbata roja eso lo anuncia. El 14 de junio de cada año celebramos el Día Mundial del Donante en honor a Karl Amsteiner, que fue el que descubrió por qué tú tienes el grupo de sangre que posees. ¿De acuerdo? Fue premio Nobel en 1930 y entonces en este año maravilloso se cumplen 20 años de la celebración y el lema es 20 años celebrando el don de donar. Gracias, donantes del mundo, por ser tan altruista y no solo ellos, sino que con una donación se salvan 3 vidas. Las 3 que te tocan están esperando por ti. Doctor Pedro Sin, gracias.